Bienvenidos a Los Populares, es viernes de fútbol y hay que hablar desde luego de lo que tiene que ver con este deporte que maravilla a todo el mundo y vamos a hablar de una de las especies extintas dentro de este deporte y para ello presento a mi amigo Ángel Chazarini. ¿Cómo estás, mi querido Ángel? ¿Qué tal, mi Alan? Ya no te habías aparecido, Ya no. Te llegamos al precio, a la carta de fútbol, futbolística. Te cotizabas mucho. La gente te pedía en redes sociales, por favor, traigan a Ángel Chaza, que trae buenos comentarios. Buenos apodos. ¿Recuerdan mucho el episodio de los apodos que hicimos hace un tiempo? Sí. Recuerdo. ¿Recuerdas a mi amigo? Sí, el romántico del gol. El romántico del gol. Creo que ya va a escribir un libro, ¿no? Ya va a escribir una De hecho. Oigan, agradecemos a todos los que hacen posible esta realización. Ahí está nuestro productor, que lo pueden encontrar como iFotógrafo en Instagram. También a nosotros síganos en redes sociales como Los Populares. Ahí nos encuentran a un servidor como Alan Carisma. ¿Tus redes sociales, mi querido Ángel? Anchal04, Anchal con doble A. Ahí está Anchal04 para que lo busquen y también, bueno, pues puedan seguir lo que va subiendo ahí mi compadrito en su Instagram. Pero mire, ¿de qué vamos a hablar hoy, Ángel? Traemos temazo que me parece que nos va a dar, este capítulo se va a ir como agua entre las manos, porque vamos a hablar del 10, esa posición que en el fútbol de a poco se ha venido extinguiendo, sobre todo en la época actual, y nosotros hemos crecido con grandes figuras, con grandes futbolistas que en el dorsal, que en la espalda han traído este número que ha sido pues para enaltecer más sus carreras o inclusive para darles cuello a sus carreras también. También. Muchos han tenido la habilidad o la cualidad de ocupar ese número 10. Uh-huh. En su momento llegar a equipos grandes y de ahí... Y lo reventaron, se reventaron. Pero vamos a empezar con esto. ¿Cuáles son las cualidades que nosotros consideramos que este jugador o que esta posición debe tener? ¿Cuáles? Avítate 3. Técnica, inteligencia y magia. Yo creo que además también le sumaría, la magia, pues es la creatividad, ¿no? Sí. El sacarse un truquito del sombrero y de repente que el taconazo, que la asistencia, bueno. Que la jorobita, ¿quién ocupaba la jorobita? Oye, papá, pero pues es que ese es mítico y de eso también vamos a estar hablando. Sí. Yo creo, aquí nos vamos a meter en polémicas y los invitamos a que dejen los comentarios, pues yo creo que es el mejor 10 que ha tenido México. Sin duda alguna. Hablando de 10, no de futbolista, no de jugador, de talento, de esa posición y de ocupar el número 10, sin lugar a duda. Bueno, pues entonces el Divo de Tepito. El Divo de Tepito, Cuauhtémoc Blanco, que ahorita estaremos hablando de él. A ver, entonces debe tener magia, sinónimo de creatividad, ¿no? Exacto. Pues técnica, porque creo que sí, en esto, a ver si coincidimos, debe ser ambidiestro, ¿sí? Porque hay algunos que la izquierda ni para subirse al camión. O la derecha, al revés. Al revés, ¿no? sí. ¿Qué otra cosa? Dominio también, golpeo de cabeza, creo que también debe tener cierta habilidad para... Digo, no ser especialista. Sí, porque no es un matador de área como tal, pero sí tiene que tener la capacidad de... El recurso de dar un pase de cabeza. Ese es otro. Además de esto, creo que también, si le sumamos a eso liderazgo, que no aplican todos, pero si le sumamos liderazgo, se puede exponenciar a un nivel, creo que todavía mayor. Ahorita vamos a dar un ejemplo. Uno de los 10 actuales, o que también ya está a punto del retiro, es Lionel Messi. Pero mucho se ha criticado que es un jugador que tiene o que le falta liderazgo dentro del campo. Claro. Si hubiera tenido liderazgo, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo... Sí, sería otra cuestión del mismo Maradona. De Pelé. Mira, y ahí el productor, porque estamos hablando del Barcelona, pero también hablaremos de los 10 del Real Madrid, de los 10 que ha habido en el fútbol mexicano. Ojo, no solamente jugadores nacidos en México, sino que han pasado por el fútbol mexicano. Extranjeros que han llegado al fútbol mexicano y han dejado su huella por su talento en no equipos grandes, sino que en la mayoría de los equipos del fútbol mexicano han tenido 1 o 2 números 10 que han sido muy y anteriormente, y no sé si coincidas conmigo y también la gente que nos está viendo, pero inclusive no necesitaba ser pues un equipo de los llamados grandes en México para tener un 10 con muy buenas cualidades. Sí. Y te voy a mencionar uno. Recordarán que en los Tecos jugó la Chita Ludueña. ¿No? Y bueno, pues era un jugadorazo. Pero bueno, ahora sí, jugadores que recuerdes de tu infancia con el dorsal número 10, mi querido Chaza. ¿Internacionales o en el fútbol mexicano? Dale, el que quieras, el que se te venga a la mente. Para mí, sin lugar a duda,
mi ídolo, el mejor jugador, Diego Armando Maradona. Enamorado del Pelusa. Del Pelusa. Sí. ¿Qué era lo que más te gustaba de el ese liderazgo. jugador? ¿Ves? Entonces sí podríamos poner ahí. El liderazgo que tenía más que nada en su selección. Este tipo de jugadores también recordar que pues con una sola jugada te podían definir o resolver un partido, ¿no? Claro. Creo que también eso es parte de lo que debe caracterizar a un 10 dentro del fútbol. Digo, ahora en tantas versiones también que hay, porque pues hay fútbol 5, hay fútbol 7, fútbol 9, pero hablando del tradicional, del soccer, desde luego, ¿no? Sí, sí. Hablando de esa posición, creo que sí, el número 10 tiene la responsabilidad en sus hombros de poder sacar por ahí, lo reitero, el truquito de magia y que te genere un gol y que te resuelva el partido. Improvisar, mi Alan. Improvisación, capacidad de improvisación. Salirte del esquema de lo que te decía el DT. Exacto, sí. De hecho, por ejemplo, hablando de Cuauhtémoc Blanco, él normalmente jugaba libre, no tenía una posición fija. Podía jugar por banda izquierda, banda derecha, al centro, se botaba media cancha, podía meterse al área, sumarse como segundo centro delantero. Fíjate que en especial Cuauhtémoc Blanco lo hacía tanto en el América como en selección. Como en selección, exactamente. Sí, es una de las virtudes. Y su paso por Veracruz, igual, O sea, él jugaba libre. O sea, posición como tal, obviamente de medio campo hacia arriba, pero una posición, por decir un extremo, un 9 falso, como le llamamos actualmente, él no lo tenía. Él jugaba libre de la media cancha hacia arriba. Ese 9 falso, cada vez reinventamos más los nombres de las posiciones. El 9 falso, el 5 falso, el 4 falso, ya falta que salga el 8 deudor. El portero falso. No, oye, el 4 doble cara, dice. El 4 doble cara. Bueno, para conmemorar, bueno, no conmemorar, pero para mencionar algunos de los más famosos, de los 10 más famosos, hablaremos desde luego, bueno, vamos a mencionar a Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Ya mencionaste tú a Diego Armando Maradona. También podemos, desde luego, mencionar a Alfredo Di Stéfano, madridista. Pero hay otros 10 que brillaron y estuvieron en diferentes clubes, regados por México, regados por Europa, en donde tal vez no consiguieron tantos títulos, pero que no podemos olvidarnos de ellos. Yo voy a mencionar uno. A mí me gustaba mucho Alessandro Del Piero, italiano con la Juventus. Sí. Creo que era un jugador que reunía justamente estas características. Su paso por la Juve fue de lo mejor. O sea, marcó una época en la Juventus. Fue uno de los jugadores que cuando fue el fraude, se fue con la Juve a la Serie B. Y volvieron a levantar al equipo para ascenderlo a la Serie A. En la selección fue campeón en 2006. Así es. En la final contra Francia. Creo, si no más recuerdo, marcó un penal. En la tanda de penales creo que él tiró y lo marcó. Y pues lo demás, pues ya es historia. Y fíjate que es uno de los jugadores que en selección tenía poco protagonismo, porque había otros jugadores que acaparaban esa posición. Otro era Totti, por ejemplo, ¿no? Que ocupaba el número 10. En la selección. Sí, en la selección. Y Del Piero, el 7, exacto, si no mal recuerdo. Número 7. Pero bueno, ¿algún otro 10 europeo que te haya gustado? Mira, hubo un holandés llamado el holandés no volador, Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp, sí, jugó él en la Premier League. En la Premier League con el Arsenal. Era un jugador bastante creativo, bastante habilidoso. Y a mí me impresionó, incluso hasta la fecha ha sido considerado o es considerado el mejor gol de los mundiales. En unos cuartos de final contra Argentina, en el Mundial del 98, un pase de Frank de Boer, del central. La baja con su pierna derecha, adentro del área. ¿Sale el arquero? No. Viene el defensa, la baja de pierna derecha, Bergkamp. Le hace el sombrerito y con la parte externa define al ángulo. Golazo. Sí, recuerdo. Ahí en esa, por eso tenía yo el vago recuerdo si salía el arquero o no, pero sí, golazo. Se quita primero el defensa, sí sale el arquero a hacer su achique. Pero pues la clava directo al ángulo. Fue un golazo. Ahí con ese gol fue al minuto 88, 89.
marcan el 2-1 y ahí queda eliminada la Argentina. Sí, la verdad es que un gran jugador, Dennis Bergkamp, uno de los tantos 10 que hemos visto a lo largo de diferentes épocas. Yo también me quedaría con uno que te mencionaba antes de que empezáramos a grabar. Hablábamos de J.J. Okocha, no sé si ustedes lo recordarán, con el Manchester City. Este jugador nigeriano, y ojo, ¿por qué no referimos, o por qué yo insistí tanto con él? Porque él me decía, uy, ya ponle un Oxxo, mijo, ya ponle la tienda, pero no era tanto por eso, sino que un jugador, específicamente africano, con estas características de calidad y de 10, era muy difícil de encontrar. Encontrábamos a los duros, sí. a los que corrían a 100 kilómetros por hora, si ustedes quieren, corpulentos, pero fuertes. A un jugador con esa técnica era difícil encontrar justamente de aquel continente, ¿no? Sí, por lo regular, en la característica de ese tipo de jugadores, como tú lo has mencionado, pues más que nada es su rapidez, su fuerza. Inclusive se les consideraba troncos, ¿no? Ah, sí, algunos. O sea, porque en México, por ejemplo, recordemos, no sé, en la década de los 90, principios de los 2000, si en la Copa del Mundo le tocaba un equipo africano, decíamos, hay 3 puntos seguros. Hay 3 puntos seguros, exacto. Sí, ¿no? Sí. Entonces, esas eran las características de aquel jugador en aquella época. Hoy ha cambiado y ha evolucionado el fútbol. Bastantísimo. Sí, de hecho, ahorita el fútbol africano, pues, sí es competitivo. O sea, en los mundiales se ha visto que varias selecciones han sido competentes contra selecciones grandes. Sí, correcto. Y también, desde luego, pues hay que hablar de los jugadores que no portaron el 10, Luis García, pero que sí pudieron haber portado. Dice el productor que Luis García. No, pero sí lo ocupó, ¿eh? No, sí, con selección. Sí lo ocupó en la selección en el Mundial del 94. Ah, sí, lo ocupó. ¿Ya sí. ve? Dice que es su tío, porque como se considera español. El 10, Marcos Fabián con las Chivas. Fabián con las Chivas. No, ese sí. El productor le queda ¿El mejor futbolista o el mejor? No sé si unas clases o unos coscorrones. El productor dice que Marcos Fabián es el mejor futbolista que ha dado México. Bueno, el Messi mexicano. Bueno, lo único que sobrevive de Marcos Fabián es en aquel partido contra el Barcelona en pretemporada en Estados Unidos, que se avienta la tijera, ¿no? Pero ya era con Chivas, ¿no? Sí, estaba con Chivas. Estaba con Chivas. Bueno, 10 decepcionantes, jugadores también que no llevaron el 10, pero que sin problema lo pudieron haber portado. Te voy a mencionar uno, bueno, que sí lo portó y me tocó verlo jugar. Alejandro Morales. El Matute. Ángel el Matute. Ángel Alejandro Morales. El Matute Morales. Por su paso por Veracruz. Jugadorazo. A mí me tocó irlo a ver. Recuerdo muy bien. Me llevaba mi papá. Pues estaba yo chico todavía. Jugaba el Veracruz a las 3 de la tarde, Alan. Los sábados. Pero ahí te llevaba suéter, ¿no? Ándale, un suéter, sí. Y todavía existía el sobrecupo en los estadios. Me acuerdo un partido contra las Chivas que fuimos a ver. No, estaba el estadio a reventar. Y en los pasillos, ahí en el túnel, ahí me carga mi papá, me subió aquí a sus hombros. Y ahí estaba yo con la cara así, ¿no? Ya acaba el medio tiempo y pues ya ves, toda la gente empieza a ir al baño. Sí. Y pues empieza a desocupar tantito ahí el estadio y rápido nos colamos para verlo. Más que nada ya verlo él, porque yo sí alcanzaba a ver, pero muy poco, ¿no? Y lo poquito que vi en el primer tiempo de él, o sea, porque no veía yo muy bien, pero en el segundo tiempo lo que vi, no, la verdad, calidad del argentino. Y vaya, técnica. Visión. Sí, visión. Te daba unos pases, unos cambios de juego excelentes. Que sí, desgraciadamente fue uno de los jugadores que no era constante. O sea, te daba 2 partidos malos, 3 buenos o al revés. Sí. Pero no era constante. Fue lo que a lo mejor le faltó a este jugador. Pero en lo personal, de lo que vi de él, sí portaba muy bien esa casaca del número 10. Otro de los 10 históricos con el Veracruz. Bueno, no sé si históricos, pero polémicos. Esa es la palabra. También más o menos de esa época, ya un poquito más para acá, recordarán ustedes a Tresor Moreno. Jugadorazo que también estuvo en La Piedad. Después viene para Veracruz. No, con San Luis, perdón. No, estuvo con San Luis. La Piedad, San Luis, Necaxa. Y de ahí, bueno, en Veracruz. Que jugaba, la verdad, era calidad jugador sudamericano. No recuerdo su nacionalidad, colombiano. Bueno,
pero la verdad es que creo que también, pues hay que decirlo, la fiesta acá es... Sí, el puerto. Te puede ganar, te puede ganar. Puede ganar. Pero bueno, también otro de los... Giovanni Dos Santos. Mejor jugador cada uno. Bueno, le vamos a poner un micrófono. En la historia, entonces dice en la historia. Le vamos a poner un micrófono al productor para que escuche usted los comentarios que nos hace, porque dice, bueno, Giovanni Dos Santos, número 10 también. Nah, sin palabras mejor. Pero le faltó, dice, un menos antes del faltó. 1, menos 10. No, la verdad es que creo que sí tuvo sus momentos buenos. En selección nacional, pues le tocó portar el 10. Lo mejor que hizo fue en aquel 2014 el gol contra Holanda, pero pues... Y recordado por el gol de la Copa Oro contra Estados Unidos. Fírmala, Gio. Fírmala, Gio, fírmala, gol. Y ya de ahí Gio la firmó, pero su retiro casi. Terminó su carrera en las Águilas del América. Ahorita me recuerdas, aquí se fírmala Gio, otro número 10 que muy bueno, a mí también de los mejores. Inventa, Román, inventa. ¿No te acuerdas de esa frase? No recuerdo. Una eliminatoria Argentina-Brasil. Ujú. Juan Román Riquelme. Y no me acuerdo qué comentarista estaba narrando. La agarra Macherano, le da el pase a Riquelme. Ujú. Y empieza, invente Román. Agarra Román fuera del área, tiro, golazo. Parecía brujo. Y en ¿no? ese entonces Alan traía el número 8. Todavía no le daban la 10. Pues hubo jugadores que no portaban, lo que decíamos, no portaban el dorsal número 10. Por ejemplo, uno de ellos, Cristiano Ronaldo, no portó el 10. No, nunca portó el 10. ¿Pero pudo haberlo llevado en la espalda? Sí, sin duda. Se casó más con el 7 y hoy, gracias a él, muchos jugadores quieren traer el dorsal número 7. ¿No? Sí, incluso... Aquí está con nosotros Héctor Rodríguez, que también ahorita vamos a grabar. Dice, y insiste que Benzema. Está enamorado del Real Madrid este muchacho. Dice que el gato Benzema era el 9 con alma de 10. Si por él fuera, todos los del Madrid les diera la 10, ¿no? Sí. Dice que también Sergio Ramos, o sea, digo, Iker Casillas. Gravesen también, ¿no? Pepe. Dudek, siendo suplente de Casillas, dice. Bueno, pero bueno, grandes 10 los que hemos visto a lo largo de la historia y también los decepcionantes. A ver, ¿alguno decepcionante que tengas por ahí? Pues que hay varios. En el América llegó un tal Ahora, ¿por qué? No Rodolfo, el Rolfi Montenegro. Ah, sí, cómo no. Vaya, que la iba a romper en el fútbol mexicano. Sí la rompió, pero otra cosa. Pero el salario nada sí. más. Sí, el Rolfi Montenegro, la verdad es que sí le faltó calidad para poder portar el dorsal en las Águilas del América. Digo, de repente daba chispazos. Recuerdo un gol que se avienta de media cancha también. Ajá. Pero no bastaba. Esa posición, esa camiseta, se tiene que defender con otro tipo de argumentos y no nada más dar un buen partido cada 4 o 5 jornadas. Exacto. En el Veracruz también llegó uno, argentino, también con un cartel muy bueno, Landro, el Pipi, Romagnoli. Romagnoli, pero a él se lo lesionaron, ¿no? Sí, y ya llegó medio tocadón y aquí sufrió la lesión, pero pues también pues no se esperaba mucho de él y... Si no me recuerdo, creo que fue Felipe Baloy el que lo lesiona. Creo que sí. Acá en un partido en el Puerto. Que estaba en Rayados, ¿no? Monterrey, Baloy. ¿Tú eres fan? ¿Eres fan del Necaxa? Ese equipazo, los Rayos. 10 del Necaxa. 10 sin ocupar el número 10. A ver, échale. Alex Aguinaga. Bueno, sí, era un creativo y un genio también con el balón. Te hacía todo Aguinaga. Oye, pero y nunca lo ocupó, siempre fue su número 7. Inclusive hasta cuestiones defensivas tenía Alex Aguinaga, ¿no? Sí, exacto. Pero algún 10 que recuerdes con los Rayos que sí hayas dicho, bueno, sí más o menos se defendía. La mecha, pues estuvo el Cuau, pasó por el Necaxa y ocupó la dorsal 10. El Ratón Zárate. Bueno, es que el juego donde cayera, ¿eh? Sí, donde cayera sí le daban su número 10. Creo que en todos los equipos que estuvo. Solo en sus inicios en América no ocupó. Ajá, pero cuando lo empezó a ocupar, de ahí no lo soltó. Chicago creo que nada más en Puebla que le dieron el número 100, creo, o algo así. Algo así, ajá. Pero de ahí para allá nunca lo soltó. Regresamos con el Necaxa, te digo, el Ratón Zárate, Aguinaga. Ay. ¿Más recientes? De cuando la televisión ya era color, pues ahorita para mí la reciente contratación del Cruz Azul, Paradela. Ajá, sí, buen jugador. Para mí ese tiene las características de un 10, pues no decirlo perfecto, pero sí las cumple.
Bueno, pues está lo más cercano, ¿no? Lo más cercano, exacto. Ahora también, ¿por qué vamos a esto? Ya también el productor nos indica que nos queda poco tiempo. Y decimos que es una posición que se ha ido extinguiendo con pues el paso de los años y en épocas recientes cada vez lo vemos menos. ¿A qué se debe que ya casi no hay 10? ¿Por Mira, qué? Por la competencia deportiva, siento yo, Alan. O sea, ahorita ya no tan fácil encaras y te llevas a un jugador o algo. Hay mucha competencia deportiva. Los deportistas físicamente se preparan mejor. Sí hay distractores como tal en lo deportivo. Ya no cotorrean tanto. Ya, ajá, o sea, pero sí Ya los hay, sí los hay, sí hay jugadores que sí lo hacen, pero los que tienen la constancia de estar entrenando física, mental y deportivamente, pues sí los lleva a a una calidad de juego donde pues sin duda alguna ya no tan fácil son como, pues por decirlo así como el llano, ¿no? Ese es pichón, me lo voy a llevar, ¿no? Sí, o sea, ya no vemos tantos troncos dentro del fútbol profesional, ¿no? Sí, o sea, cada vez el jugador que se autopercibe o que lo nombran como un 10 o como uno de los habilidosos, ahora cada vez mayormente tiene un atleta de alto rendimiento enfrente, que va a ser un defensa, un mediocampista, inclusive el arquero, hasta un delantero, si ustedes quieren, en labores defensivas. Hoy por hoy, el fútbol en esa cuestión ha evolucionado tanto que sí, los están convirtiendo primero en unos atletas y ya después empiezan a trabajar la parte técnica. Exacto. Hoy, el jugador que venga con talento ya sabe que no le va a alcanzar nada más con dominar bonito el balón, ¿no? Sí, y claro. que le salga uno que otro truquito. Hoy se tiene que convertir en un atleta 24/7, alimentación, descanso, ejercicio, resistencia, fuerza, ¿qué más podemos decir? Pero pues se tiene que complementar con todo esto todo. hoy, ¿no? Ya no es de que, pues fulano es hijo de tal y órale, ahí va para adentro, ¿no? A debutar. Ahorita, bueno, no desgraciadamente, afortunadamente, el jugador que llega a debutar es por su calidad deportiva. Sí. No por su cantidad económica. Bueno, pues ahí quién sabe, ¿eh? Nos estaríamos metiendo en otro tema que da para mucho más. Y bueno, pues ya estamos finalizando, pero pues queremos enviarles un saludo a todos los 10 que siguen jugando en el deporte amateur, que juegan en el barrio, que juegan en el llano. Un saludo de parte de todos los populares, no abandonen, sigan manteniendo viva esa pues posición, porque seguramente hay todavía calidad, ¿no? Sí, es una de las más de las que todo mundo quiere ser, ¿no? O sea, todo mundo quiere ocupar el número 10 en un equipo, en cual sea, ¿eh? Nada más que ya, dicen que por ahí dan un pase bueno, ya no quieren correr. Bueno, pues llegamos al final de esta emisión de Los Populares. Esperamos haya sido de su agrado. Señores, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, denos like, dejen su comentario. Mejor aquí hay que dejar hacer esto porque nos ponen la de uno de Alfredo el Pulpo. Y sus teclados. El productor nos lo pone ahí. Ya estás. Dejen su comentario, regálenos like, compartir. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, en TikTok. Sigan a Ángel Cesarini. ¿Cómo? Anchal04 en Instagram. Chal con doble A. Anchal. Y un saludo para toda la flota ya de Camarón de Tejeda. Sale, y pues también a nuestro ¡Ánimo! compañero, a nuestro productor Iftriano, lo encuentran como @iffotógrafo, a un servidor @Alan Carisma en Instagram. Señores, llegamos al final, esperemos que no se extingan los 10 porque nos gusta ver la magia, queremos ver que se quiten el sombrero y saquen el truquito de magia, ¿no? Así es, mi buen Alan. Nos vemos. Saludos. Hasta la próxima.